y muchas gracias al titular de la SEDATU, a Román Meyer, por tomarnos la comunicación, por enlazarse con nosotros tempranito, bueno, hoy primer día del año. Pues Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de nuestro país, muchísimas gracias por andar tempranito con nosotros en este día de asueto aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, secretario? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, secretario, fíjate que aquí hay una cosa que me gustaría preguntarte porque, pues antes de ser funcionario, no hay duda de nadie que recorriste el país y siendo funcionario, siendo titular de la dependencia que encabezas, pues sigues recorriendo la nación, pero pues nos imaginamos que ya con otra perspectiva, con otras revelaciones y otros conocimientos que posiblemente no tenías antes, pero al mismo tiempo tenías ese sueño de mejorar a la nación. ¿Cómo se ha dado esto? Cuéntanos un poquito. Vamos a decir que yo había recorrido el país como muchos otros mexicanos, de forma propia, con familia, de vacaciones, etcétera. Pero ya, digamos, desde que entramos en la administración pública, prácticamente todo el recorrido ha sido en relación a los equipamientos, las obras, la política de vivienda y también el acompañamiento al presidente en lo que corresponde a los grandes proyectos de infraestructura, llámese tren, aeropuerto, el Istmo de Tehuantepec. Entonces ha sido una secretaría muy activa porque en los grandes proyectos prioritarios nosotros tenemos que ir de avanzada, en muchas ocasiones liberando el suelo que requieren estos grandes proyectos de desarrollo regional. Entonces la perspectiva ha sido muy distinta, digamos que desde una óptica convencional de vacaciones o laboral, sino que en muchas ocasiones pues, trabajamos en campo en las comunidades donde estamos realizando obras. Y ha sido un trabajo constante de ir a ver la supervisión, ir a ver a los beneficiarios, ver las acciones de vivienda, y te da una perspectiva muy diferente, porque, como dice el presidente, el hecho de estar en territorio y no en el escritorio te da un panorama completamente distinto de la operación de, digamos, el fin último de la Secretaría, que son estas acciones para mejorar el bienestar de todos, ¿no? Entonces, el hecho de poder ver y estar en territorio, en las obras, en la infraestructura, te da un sentido de la urgencia que en muchas ocasiones a se olvida, porque pues están desde la óptica del escritorio en la Ciudad de México a 2.500 kilómetros de distancia. Entonces, si se les olvida pasar un oficio, si se les olvida pasar un tema, resolver un tema, a ellos no les afecta, ¿no? A muchos no les afecta, pero efectivamente los atrasos que se lleven a cabo desde oficinas se ven luego en territorio. Entonces es un tema que tenemos que constantemente estar trabajando con la finalidad en oficina central y decir, oigan, no hicieron esto, no hicieron esto, no hicieron esto, aquello, tienen que acabar esto, ¿no? Oye, sí, secretario, pero a ver, aquí hay una cosa. Como tú, fíjate, mi esposa es arquitecta y cuando salgo con ella, cuando salimos al campo, a las ciudades, a las poblaciones, lo primero que ve y que se queja como arquitecta siempre es la falta de desarrollo urbano. Me imagino que algo similar te ha de haber pasado, incluso antes de ser titular de la SEDATU. Ahora, ¿a qué te enfrentaste cuando llegaste justo a la Secretaría para realizar planes de desarrollo urbano en un país en el que pues había pues solo dos, me parece, en el sexenio anterior, secretario? El sexenio pasado en esta institución se realizaron 2 programas de desarrollo urbano. Ahora nosotros llevamos al día de hoy 90. Estamos esperando una ampliación presupuestal el próximo año para los últimos 2 años hacer 300 más, poder llegar a la actualización de 390 planes de desarrollo urbano municipales, también, digamos, metropolitanos, tenemos los programas de desarrollo regionales del Istmo, del Tren Maya, de las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. El tema de la planeación es muy importante y lamentablemente yo podría decir que son de los elementos con menos sex appeal político que podemos tener. Realmente
Vamos a poner una cifra en crudo. El 80% de los municipios no tienen o no tienen actualizados sus programas de desarrollo urbano municipales. Ok. Esto es sumamente importante porque son las instancias, el gobierno local, quien da los usos de suelo, quienes determinan cuándo las densidades, alturas que tenemos en nuestras alcaldías, en nuestros municipios. Sin embargo, a pesar de que el 80% no tiene o no tiene actualizados, sigue dando los permisos de obra. Uy. Entonces hay una gran contradicción en el sentido que el instrumento técnico que define dónde sí podemos urbanizar, dónde no debemos de urbanizar, porque hay mangles, porque hay bosques, porque hay zonas de recarga de los mantos acuíferos, no está actualizado, pues la base para tomar la decisión pues es la incorrecta, ¿no? Entonces, lamentablemente también considero yo que el tema de planeación es un tema de educación. Muy bien. Cuando yo pregunto, ya sea en una plática con diputados, con arquitectos o cualquier otro gremio, Ajá. ¿cuántos han leído el programa de desarrollo urbano o de la alcaldía donde viven? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿tú has leído el tuyo? No, pues la verdad es que no. Deben de ser en sentido general, no lectura, con la finalidad de que tú tengas claridad de por qué dan un permiso de 10 niveles, por qué están dando un uso de suelo mixto habitacional de 6, 5 niveles, o sea, cuál es el sustento técnico que determina la toma de decisiones y el otorgamiento de los permisos de construcción. Entonces, un tema muy importante y que lamentablemente creo yo que también es un tema de educación. He comentado en algunas ocasiones que sería muy bueno que en los libros de primaria pudiéramos ver ya textos relacionados al derecho a la ciudad, el derecho que tenemos todos nosotros a la toma de decisiones de por qué se tiene que hacer cierta infraestructura, no es legal o es ilegal la torre que están haciendo, porque todo debe tener un sustento técnico. Entonces, la falta de, creo yo, de que la sociedad mexicana se adentre, que entienda estos temas, pues también genera cuellos de botella y momentos opacos en la toma de decisiones. Oye, secretario, otro derecho, pues el derecho a la vivienda. Te queremos preguntar, cuando llegaste a esta administración, ¿cuál era el déficit de vivienda en nuestro país y cómo está este asunto también en un país que pues se llenó de viviendas vacías porque las construyeron, pues hay quién sabe cómo, pues, para el negocio, pero sin servicios, además sin poder hacer comunidad porque estaban como a la mitad del desierto, no había nada más que esas viviendas. ¿Cómo va ese asunto? Fíjate que nosotros empezamos a trabajar este tema en el 2016, 2017. En ese entonces, afortunadamente, el presidente se dio a la tarea con 1 año y medio de antelación a formar los cuerpos técnicos que fueran generando las políticas públicas. Lo comento porque es un tiempo sumamente valioso para cualquiera que quiera buscar, digamos, el cargo supremo en el 2024. Tiene que empezar a hacer sus cuerpos técnicos, tiene que empezar a analizar las políticas públicas que tiene que tomar esa administración. Es un tema sumamente importante porque solamente el tiempo, no otro factor, te puede dar las bases para la toma de decisiones. Bueno, lo comento porque en el 2017 ya teníamos muy claro cuál era el panorama. Teníamos muy claro que teníamos una política que estaba enfocada en el desarrollo de viviendas de interés social, mientras de vivienda no requiere viviendas nuevas, ¿no? El 80% para atender ese déficit son viviendas que requieren mejoramientos o ampliaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que los mexicanos no requerimos viviendas nuevas, sino que requerimos mejorar o ampliar las viviendas donde ya vivimos. Eso también se suma al hecho de que pues, la tasa de crecimiento poblacional ya no es la misma que teníamos en los 70s, 80s, 90s. Okay. Entonces, teníamos todo un sistema, empezando por el gran instituto, el Infonavit, que se dedicaba a la colocación masiva de viviendas porque quien estaba al cargo en ese entonces, pues era un banquero. Entonces, yo no estoy en contra de los banqueros, pero ¿cuál es la función de un banquero? Pues colocar la mayor número de créditos sin que le interese la vivienda.
Claro. ¿Y qué vaya a pasar con esa vivienda? ¿Qué sucedió? Que hoy en día tenemos 650,000 viviendas abandonadas en el país. Para darte una idea de cuánto es esto en dimensiones, día para el otro estuviera abandonada, vandalizada, invadida, despoblada la zona metropolitana de Puebla, toda la zona metropolitana de Puebla. Esos son 650,000 viviendas abandonadas, que en muchas ocasiones no las vemos porque están fragmentadas en todo el territorio nacional, pero sobre todo en la parte norte del país. Mientras que el estudio que nosotros teníamos en el 2017, el déficit se concentraba en los estados centro y sur del país. Claro. Resolver esos déficits requería acciones de mejoramiento y ampliación. El Gran Instituto de Vivienda colocaba de forma masiva los créditos en el norte y no atendía el centro y sur, porque tampoco la forma en la atención era la adecuada. O sea, no requerían viviendas nuevas, requerían créditos para mejorar o ampliar. Entonces, el punto central, y con esto concluyo, que le hemos dado a la Política Nacional de Vivienda es la autoproducción. Ok. La autoproducción de la vivienda. Hay que entender que, y no tengamos miedo de autoproducción, hemos venido autoproduciendo la vivienda del ser humano desde hace 10,000 años. O sea, no es algo nuevo. Nos cae la guillotina, nos cae el corte, secretario. Nos vamos a una pausa, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas estado con nosotros. Muy feliz año.